La chica del ascensor, episodio 121. Soy Lula González y has llegado al podcast de La chica del ascensor. Aquí hablamos sobre el mundo que rodea a las empresas y el emprendimiento, es decir, todo lo que conlleva tener una idea y convertirla en realidad. Ser autónomos. En cada episodio evangelizamos al mundo de los autónomos y casi siempre aprendemos algo nuevo. Estamos a viernes y como hace ya 3 semanas que te avisaba, todos los viernes vamos a hacer un resumen de todas las noticias que afectan al mundo de las pequeñas y medianas empresas y los autónomos, puros y duros, para que de alguna manera estés al día y no tengas que estar consultando todas esas noticias en 40 sitios a la vez. Así que, antes de dar comienzo, una vez más, momento spam de La chica del ascensor, te recuerdo que desde nuestra página web tienes un apartado directo a servicios, www.lachicadelascensor.com/servicios. Y que evidentemente, pues contratando los servicios añadidos que ofrece todo el equipo de La chica del ascensor, tanto para autónomos como para empresas, pues ayudas a que este espacio tenga sentido y podamos seguir generando el contenido que sea, pues, interesante para todos. Que de eso se trata, de hacer las cosas para que a todos nos vengan bien. Pues ya, sin más postergar el inicio del podcast y del resumen de toda la semana, comenzamos con las noticias subiendo plantas. Comenzamos con la planta número 0 y abrimos las puertas del ascensor. Comenzamos con una noticia que yo creo que ya todos sabíamos, pero que no éramos... a veces hay que ponerle nombre a todo, ¿no? Y este blog en concreto, el blog Salomon, pues le ha puesto nombre. El titular de la noticia: el desempleo no es del 15,3%, la alfombra de los ERTE y los nuevos inactivos maquillan la dura realidad. Y es que en la misma noticia nos avisa de que el INE, el Instituto Nacional de Estadística, publica los datos de la encuesta de población activa, lo que se conoce como el EPA, del segundo trimestre y que son de suma importancia, sobre todo para evaluar pues cómo está evolucionando el mercado y qué nos puede dar una idea aproximada del impacto de la pandemia durante el trimestre del confinamiento. Y en primer lugar, evidentemente, nos centramos en la ocupación, que se ha reducido durante el segundo trimestre del año, lo que representa una disminución de 5,54%. Más o menos viene siendo algo equiparado al primer trimestre del año 2008. Y de crisis en crisis saltamos porque nos toca, ¿no? Como en las casillas de la OCA. Y es que, claro, evidentemente sabemos todos que estamos viviendo una crisis y que irá a peor. Lo que no sabemos son los efectos que tendrá, pero ahí tenemos que estar todos a una, ¿no? A tirar del carro de las cotizaciones para rellenar de alguna manera pues todos esos vacíos que el ERTE ha ido maquillando y que realmente lo que hay es un montón de parados que se van a descubrir a partir de septiembre, que es cuando ya todas las personas inactivas, bueno, salvo que haya otro confinamiento, esa es la realidad, todas esas personas que están de momento inactivas pero que están en ERTE, están ahí en stand-by, digámoslo así de alguna manera. Esta noticia, ¿qué es lo que ha dicho? Pues que esta reducción está justificada porque se ha producido mayormente un aumento en el número de inactivos. Pero claro, pudiera parecer un dato positivo porque el desempleo sube, pero no se dispara durante los meses de confinamiento. Quizás la crisis no es tan grave, ¿no? Es la primera impresión que nos da. Pero el dato del paro hay que matizarlo un poco. ¿Qué es lo que está sucediendo realmente? Por un lado, valoran como un flujo de no parados la pérdida de ocupados pasados a inactivos. Y aquellos que han abandonado el mercado laboral y el confinamiento les ha impedido buscar empleo. Otros no parados son los ocupados que están afectados por ERTE. No están trabajando, pero se encuentran dentro de los ocupados. Y en este último grupo se aglutina un volumen de 4.706.200 personas, lo que supone nada más y nada menos un incremento de 2.739.300 personas frente al trimestre anterior. Es decir, y para no volverles locos con toda esta noticia, que parece que es la primera que voy a dar y ya damos golpes, haciendo un resumen rápido, nos toca esperar porque las gráficas todavía están maquilladas. O sea, hay que esperar a coger esa leche limpiadora y empezar a arrastrar todos los datos y que se prevé que en septiembre, cuando se acabe lo que es la temporada del ERTE, se desvelen unos datos un poco más realistas. Ojalá que si ahora pues todos invertimos en el producto local, en el servicio local y demás, pues de forma independiente, cada una de las comunidades autónomas sea
sea capaz de levantar la economía, pues eso, local. Que a fin de cuentas, y según las gráficas y los datos que Jennifer Torres ha consultado en los últimos podcasts, nos decía pues que eso, que somos más autónomos, independientes, que no pequeñas o medianas, más que pequeñas sí hay, pero no medianas empresas en España. Así que si todos levantamos un poco a los autónomos y a las pequeñas empresas, pues seguramente ese sopapo que nos va a dar en septiembre, pues sea inferior, sea algo mitigado. Está en manos de todos. Desde Colombia nos llega la noticia de que las frutas frescas aumentaron sus exportaciones. Y es que en plena pandemia y en medio de circunstancias como una caída de la demanda externa y el aislamiento social, varios productores de sectores agropecuarios y manufactureros siguen aumentando sus exportaciones al mundo. Si bien las ventas externas del sector agropecuario y de alimentos registraron una caída del 2% en los 5 primeros meses del año, varios productos registraron incrementos importantes, con lo cual tenemos que analizar lo que comemos y una vez más, a apoyar al negocio local. Entre el análisis que nos llega desde el Ministerio de Comercio e Industria de Colombia, señalan que, por ejemplo, las frutas frescas como los mangos aumentaron sus exportaciones, ojo al dato, en 76%. El aguacate creció un 23% la exportación y las naranjas lo hicieron tan solo un 4,5%. Otro de los productos es la carne bovina fresca o congelada, cuyas ventas externas en el corrido del año crecieron 79%, las conservas de pescado aumentaron un 46% y los extractos y concentrados de café aumentaron un 12%. Sí es verdad que habíamos escuchado en otras noticias, de estas búsquedas de noticias que hacemos para poderles hacer el resumen, que habían caído lo que eran la venta del café y por el contrario habían aumentado las ventas de cafeteras. Así que quédense por ahí porque estamos quizás ante un cambio en los modelos de consumo. Y nos llegan noticias del Instituto Nacional de Estadística. En España, en concreto, hablamos de que el segundo trimestre del año el número de trabajadores por cuenta propia baja en 36.100. Y en la nota de prensa que publican, en concreto nos quedamos con un apartado en la página número 20 que dice impacto en este trimestre de la definición de paro. Ojo al dato. En la situación de alarma en la que se ha producido el cese de muchas actividades y el confinamiento de la población, muchos trabajadores que han perdido su empleo no han podido utilizar ningún método de búsqueda de empleo por estar cesadas las empresas que podrían contratarles o imposibilitados de ejercer su actividad como autónomos, o bien no han podido incorporarse a un hipotético trabajo que les fuera ofrecido por tener que permanecer en casa cuidando, ojo al dato, de la familia, niños, ancianos, personas con discapacidad, etc. El incumplimiento de alguna de estas dos condiciones de la definición de paro, búsqueda de empleo y disponibilidad para trabajar de forma activa, determina que la persona no se clasifique como parada en el EPA, sino como inactiva, lo que contribuye al incremento de la categoría de inactivos en este trimestre. Es por ello que las estadísticas un poco salen descolgadas. Quizás sería muy aventurero por mi parte decir que la sociedad está cambiando, pero sí es verdad que este último dato en el que estamos inactivos, ¿no? Como decía el Instituto Nacional de Estadística, hay un montón de inactivos que priorizan la salud de la familia, el poder cuidar de ellos y no delegar el cuidado en terceras personas. Quizás, una vez más, estamos apuntando a un cambio de modelo social. Ojalá que sea siempre mejor. Y desde Twitter nos llega a través del portal de noticias What's New un buscador de trabajos remotos e inclusivos, que agrupa y filtra las ofertas de trabajo en función de las prácticas inclusivas que desarrollan en el mismo. Su nombre, Equal Opportunity Work, y que en este artículo de What's New definen tal cual como que aunque presumamos de una sociedad moderna y evolucionada en el mundo laboral, al igual que en otras facetas de la vida en sociedad, todavía se presentan casos de discriminación por orientación sexual, ideología de género, pensamiento político y religión, entre otras tantas. Así que si eres una persona que se ha quedado en paro, un autónomo o autónoma que se ha quedado descolgado del mundo laboral, quizás esta plataforma te pueda venir genial para ver qué ofertas de trabajo hay en el que no te discriminen. Ni por raza, ni por sexo, ni por orientación sexual, ni por nada, ni ninguna discapacidad. Merece la pena entrar, echarle un vistazo porque los puestos de trabajo son remotos y muchos de ellos muy interesantes. Y llegamos a la penúltima planta y en este caso nos damos un saltito al Instituto Tecnológico de Canarias para hablar sobre el programa Entrepreneurs, un programa que se trata de la movilidad de emprendedores y que lo han reactivado hace relativamente poco con motivo de este confinamiento. Simón llega a Canarias desde Portugal para colaborar y aprender con el empresario Santi, no dicen el apellido, de la Asociación Atlas de Gran Canaria en proyectos de turismo sostenible. Este programa para emprendedores, para jóvenes emprendedores, es un programa de intercambios, como bien decía al principio de esta planta que hemos subido,
de intercambios transnacionales que ofrece a emprendedores nobles y personas que desean crear una empresa la oportunidad de aprender de empresarios experimentados que dirigen pequeñas empresas en los países participantes. El intercambio de experiencias se produce en el marco de estancias con empresarios experimentados durante los cuales los nuevos emprendedores podrán adquirir las habilidades necesarias para dirigir una pequeña o mediana empresa, de 1 a 6 meses en los países europeos y de 1 a 3 meses en los países fuera de Europa. Los anfitriones se benefician de una nueva perspectiva sobre su negocio y adquieren la oportunidad de cooperar con socios extranjeros o conocer nuevos mercados. Desde el Instituto Tecnológico de Canarias trabajan desde el año 2009 con este programa, así que te animo a que te des un saltito si es tu caso, si estás empezando a emprender y quieres ampliar un poco más el campo de visión. Puedes entrar directamente en itccanarias.org y desde allí entrar al programa Erasmus de Emprendedores. Y la última planta la recorremos con una noticia que nos llega desde un portal de nuevas tecnologías, curiosamente, y que nos habla del sector primario. Y no estamos hablando de frutas y verduras, estamos hablando de ganadería. Hace 20 años que no comíamos tan poca carne. La pandemia provoca una caída sin precedentes en el sector carnívoro. Y es que, claro, últimamente, si te pones a pensar cuántos chuletones te has comido. Está claro que tiene que haber excepciones, pero los datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, son concluyentes. El mundo está comiendo menos carne que hace años. Yo aquí le tengo que dar la razón a Dushka, que siempre dice que yo al final voy a terminar siendo vegetariana. O sea que puede ser, Dushka, que aquí algo se prevé a nivel general en todo el mundo. De hecho, se espera una caída del 3% en el consumo per cápita de carne de este año, lo que representaría la mayor caída en este segmento desde el año 2000. Estamos hablando de 20 años atrás. La pandemia ha prolongado un fenómeno singular. En 2019, la producción de carne bajó respecto al año anterior, algo que no ocurría desde 1961, y se espera que ocurra lo mismo en 2020. Así lo dice la noticia, jamás en la historia se habían dado 2 años consecutivos de caídas de producción de carne. Así que, ¿qué está pasando? Ahí tenemos la pregunta, pero desde luego que si estás pensando en emprender o si tienes una granja de producción de carne, quizás debería de ser el momento en que empieces a diversificar. Así que quizás si tienes vacas, pues tengas que empezar a diversificar, porque comemos menos carne en general, pero no paramos de comer carne de pollo. O sea que quita las vacas, quita las cabras y lánzate a por un mundo del pollo. Tiene pinta de ser lo que va a estar pues subiendo progresivamente. También tenemos que tener en cuenta de que si tenemos restaurantes, la carne de red va a seguir subiendo. Y hasta aquí el podcast del viernes de resumen de la semana de todas esas noticias. Agradecer en especial a esas 2 personitas que de forma anónima me han querido enviar 2 noticias en concreto. Una ha sido la de la carne y el otro ha sido sobre el proyecto de los Erasmus de intercambio de emprendedores. Porque me han parecido noticias especialmente interesantes y que gracias a ellos pues no se me acumula tanto trabajo. Agradecer a todos en general que estén aquí, al otro lado, escuchando, compartiendo y comentando, que me digan qué noticias les ha parecido más interesante, porque es muy divertido en el fondo. Me dicen, yo no sabía como decía Jenny, ¿no? Yo no sabía que habían aumentado el número de descargas de Zoom a las de TikTok. Pues mira, pues son datos curiosos que merece la pena tenerlos, porque así, aunque sea, pues mira, algo tan simple como ello, puede ayudarnos a enfocar la publicidad que hacemos de nuestra empresa. Recordarles una vez más que desde www.lachicadelascensor.com/servicios tienen todos los servicios añadidos que ofrece el equipo completo de La Chica del Ascensor, tanto para autónomos como para empresas. Y que así, contratando nuestros servicios, pues haces que nosotros no caigamos en esa bolsa de parados inactivos que decíamos en una de las noticias. Adelantarte también que tenemos, ahora mismo tenemos un servicio que creo que puede venir muy bien, y es el de auditoría de situación inicial, en el que todas las empresas que quieren dar un pequeño giro porque ven que están mermando en servicios, en productos o que no saben muy bien qué es lo que está pasando y que quieren cambiar pero que no saben cómo hacerlo, pues que se pongan en nuestras manos, vemos dónde están metiendo la pata, les decimos con datos, con análisis y con estudios de mercado qué es lo que pueden hacer para poder cambiar y hacia dónde va el mercado o si se tienen que posicionar en otro lugar. Nada más, hasta aquí el podcast de esta semana. Recordarte que el lunes volvemos a tener un podcast de productividad y agradecerte como siempre que estén ahí y que nos consuman. Un besito, feliz fin de semana y nos vemos dentro del ascensor.